Me da mucho gusto, hermanos, poder compartir con ustedes este momento. La verdad me da mucho gusto poder estar nuevamente con toda la iglesia en Chimalhuacán y algunas visitas. Yo no sabía que iba a ser un taller internacional. Llegamos a La Paz, llegamos a Guadalajara, estamos en el Estado de México, en Playa del Carmen, no sé en dónde más, pero bueno, me da mucho gusto poder estar con ustedes, mis hermanos. Si tienes oportunidad, prende tu cámara. Los hermanos de la administración, yo sé que van a tener que tomar fotos corriendo para que todos salgamos. Entonces, si puedes prender tu cámara, préndela. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Es más fácil concentrarnos con la cámara encendida que con la cámara apagada. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Vamos a estar trabajando durante todos los meses del año, el último miércoles de cada mes, para hablar respecto a cómo edificar matrimonios, qué es lo que Dios habla en su palabra respecto a los matrimonios. Y hoy el, el, el tema es un plan perfecto. Ese es el título que yo le puse a esta sesión de hoy, un plan perfecto, un plan perfecto. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a Génesis capítulo 2. Génesis 2. Génesis capítulo 2. Espero tengas tu Biblia, haz las anotaciones que tú quieras hacer, no hay ningún problema. Intentaré ir lento, repetiré algunas cosas que creo que son importantes. Quiero que me acompañes ahí, Génesis 2, verso número 18. Ahí voy a iniciar la lectura esta noche de la palabra de Dios. Génesis 2, 18. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es tal vez el pasaje más importante respecto al plan de Dios para el matrimonio. No es el único y lo vamos a ver en unos minutos más. La familia, el matrimonio está siendo atacado por muchos frentes, por muchos lugares. Y esta es una realidad que estamos viviendo. El enemigo Satanás, ese enemigo principal, es el que está detrás de todos los ataques hacia el matrimonio. Esto que hicieron estos hermanos de casarse hace 2 meses, bueno, no es lo normal, mis hermanos. Lo normal es el divorcio, lo normal es la separación. Casarse es algo extraño, porque Satanás sabe que si destruye los matrimonios, ha ganado una batalla muy importante, porque destruye a la siguiente generación, destruye a los hijos. Él sabe que si destruye el matrimonio, destruye a la iglesia. Una iglesia con matrimonios divididos o matrimonios en pleito no puede servir a Dios efectivamente. Entonces Satanás sabe todo esto. Satanás sabe que si destruye el matrimonio, destruye a la sociedad, destruye una institución creada por Dios, y el ataque de Satanás está directo al matrimonio. Y esta es una realidad que debemos de reconocer que pasa todos los días. Todos los días sucede. Por No. otro lado, el plan de Dios es bendecir a las familias. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios bendice a las familias. Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo a él y bendijo a su familia. Lo mismo pasó con Noé y aún con Josué, quien declara, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esto es lo que Dios dice. Estamos hablando también de lo que el mundo, como el Satanás ataca
el matrimonio. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dios no ha cambiado, Él quiere bendecir al matrimonio, quiere bendecir a cada familia y todos los matrimonios, todas las familias están siendo atacadas. ¿Cómo puede ser atacada la familia? Bueno, dos personas buscan unirse en un matrimonio y no necesariamente es el matrimonio como Dios lo ha demandado. Dos personas pecadoras de dos mundos distintos, viviendo, conviviendo, tratando de tomar decisiones juntos, no es tan sencillo como parece. Y si eso le añadimos todas las circunstancias externas, las presiones económicas, las presiones sociales, las presiones familiares, hacen que los matrimonios estén pasando por situaciones o pruebas o momentos tensos, difíciles, y entonces es más fácil dividir un matrimonio, separar un matrimonio que fortalecer un matrimonio. Lo que buscamos con estos talleres es fortalecer el matrimonio. Ahora, ¿cómo podemos, qué es lo que está haciendo el mundo? Bueno, el mundo está eh, escribiendo nuevas leyes contra la definición del matrimonio. Satanás quiere que nuestros hijos confundan en lo que es una verdadera familia. ¿Tu clase? Desde el presidente, el Congreso, los congresos, hasta en las escuelas primarias, se está insistiendo y enseñando que el matrimonio no solamente es la unión de dos personas del sexo opuesto, que no solamente es un compromiso, un pacto establecido delante de Dios de por vida, sino que toda unión, todo tipo de unión es aceptado como un matrimonio. Y esta es una realidad que estamos viviendo y cada vez vamos a verlo con mayor fuerza, con mayor insistencia. Pero el modelo bíblico, este es el que tenemos que reforzar. El modelo bíblico es un hombre con una mujer para siempre. Entonces, el matrimonio es heterosexual, hombre y mujer, monógamo, un hombre y una mujer, y eterno, y eterno. Esto es algo que debemos de reforzar y lo voy a estar mencionando cada sesión que tengamos, porque esto es lo que Satanás está atacando. Satanás está atacando al matrimonio heterosexual, Satanás está atacando al matrimonio monógamo y Satanás está atacando al matrimonio eterno. Por lo tanto, la sociedad está cambiando la forma o el modelo de sexualidad. Las nuevas modalidades incluyen un montón de cosas, uno con muchas, muchos con una, uno con uno, una con una, muchos con muchas, uno con una por un tiempo, una, uno con una antes del sí. Y entonces hay una mezcla tan rara de intentos de matrimonio que lo único que hacen es desvirtuar el modelo bíblico del matrimonio. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos casados buscamos agradar a Dios con nuestro matrimonio. Y entonces tenemos que entender cuál es el concepto de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios piensa del matrimonio? Bueno, el concepto de Dios, y es lo que vamos a ver hoy, es 1 más 1 es igual a 1. Ese es el concepto de Dios del matrimonio. Repito, para que lo escribas. 1 más 1 es igual a 1. Eso es un matrimonio. Casi siempre pensamos 1 más 1, y eso nos enseñaron en la escuela primaria, 1 más 1 es igual a 2. Bueno, en el matrimonio bíblico no es así. Es 1 más 1 igual a 1. Y esto es lo que nos dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero para muchos matrimonios esto es complicado porque ellos viven o están muy por debajo de la norma bíblica. Muchos cristianos, y tal vez es tu caso, no han experimentado esa unidad dentro del matrimonio que Dios afirma que debe de tener. Y tal vez estamos luchando porque yo no me puedo unir tanto a mi esposa y ella no se puede unir tanto a mí porque tenemos intereses distintos, porque tenemos gustos distintos. Y puede ser que tengas 2 meses de casado, 10 años de casado,
40 años de casado y todavía sigas luchando por esa unidad que Dios demanda en tu matrimonio. Y esto es lo que la Biblia nos va a llevar a buscar, esa unidad que Dios demanda de nosotros. Entonces, el matrimonio no provee la satisfacción que Dios quiere que tenga el matrimonio en nuestras vidas. Observa el versículo 18, y por eso empecé ahí en Génesis 2:18, porque ahí encontramos lo único no bueno que Dios vio en su creación. Lo único no bueno que Dios vio es que el hombre estuviera solo. Eso fue lo único que Dios vio que no era bueno, que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque no hay la plenitud que Dios quiere que el hombre tenga sin un matrimonio. Ni tampoco son el testimonio que Dios quiere que den respecto a la unidad. Y quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 4. Y esto es solo la introducción, entonces espero que me tengan paciencia para llegar a nuestros puntos de hoy. Pero Eclesiastés capítulo 4, allá Salomón, el predicador, dijo, y voy a leer verso número 9, Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren en uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y acá Salomón, el predicador, dice que son mejores dos que uno. Por lo tanto, es mejor vivir en matrimonio que vivir en soledad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que no todos los que están presentes hoy son un matrimonio. Y está bien aprender, conocer, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esta es la voluntad de Dios para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, mejores son dos que uno. Ahora, esto es importante y lo podemos aplicar perfectamente en el matrimonio. Pero vamos ahora sí a nuestros puntos. Son dos puntos. Primer punto, la declaración de Dios respecto al matrimonio. ¿Qué dice Dios respecto al matrimonio? ¿Qué es lo que Dios dice? Y bueno, espero no hayas perdido tu cita de Génesis 2, verso 24. Este es el versículo clave de esta noche. Génesis 2, 24. Esta es la declaración. ¿Quién dijo esto? No lo dijo Adán, porque Adán no entiende en este momento el concepto de padre o madre. Recuerda, él no tuvo padre, no tuvo madre, todavía no tenía hijos, entonces no entendía qué era esto. Entonces, quien dice esta declaración del versículo 24 es Dios. Dios declara, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Anótalo, si quieres no lo busques, pero anota Mateo 19, 4 y 5. Mateo 19, 4 y 5. Si quieres buscarlo, búscalo. No hay ningún problema, pero anótalo, ponlo ahí en una nota. Si te fijas en tu pasaje, es exactamente lo mismo. Mateo 19, 4 y 5 es nuestro Señor Jesús, quien respondiendo a una pregunta de los fariseos, les responde, no habéis, verso 4, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, ¿quién los hizo? Dios. Y Dios dijo, por esto, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19, 4 y 5. La misma cita en un pasaje paralelo, Marcos 10, 7 y 8. Marcos 10, 7 y 8. Espero no ir muy rápido. Si voy rápido, levántenme la mano y díganme, ¿más lento o voy más lento? Marcos 10, 7 y 8 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Otra vez, palabras de Jesús a la pregunta respecto al matrimonio o al divorcio.
Y una cita más que repite exactamente las mismas palabras, Efesios capítulo 5, verso 31. Efesios 5, 31. Pablo hablando acerca del matrimonio, de la relación que debe de haber entre el esposo y la esposa, llenos del Espíritu Santo, dice, citando Génesis, por esto, capítulo 5, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si pudieras poner los textos juntos uno con los otros, te darás cuenta de que prácticamente es la misma cita, las mismas palabras. Dios hace esta declaración 4 veces, una vez en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo Testamento, una vez antes de la caída del hombre en pecado, 3 veces después de la caída del hombre. Y esta declaración contiene el propósito de Dios respecto al matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea un matrimonio? Bueno, tanto para el hombre perfecto como para el hombre pecador, es el mismo plan. Es el plan para todos los tiempos para lograr un matrimonio de éxito, un buen matrimonio. Ahora, es necesario un buen plan para un buen matrimonio, como lo es tener un buen plan para construir una casa. Tal vez si tú has tenido la oportunidad de construir una casa, si no tienes planos, si no tienes un plan, y empiezas a construir así a tontas y a locas, simplemente vas a terminar construyendo un edificio que prácticamente vas a tener que tirar a la basura, porque así no se construye. Se debe tener un plano de estructura, un plano hidráulico, un plano eléctrico, un plano de albañilería, y entonces vas creciendo tu casa conforme al plan. Bueno, lo mismo sucede con el matrimonio. El matrimonio no se debe de construir sin un plan. Hoy existen muchos matrimonios que están tristes o insatisfechos debido a que no han cumplido con el plan de Dios, y esto tanto dentro de los cristianos como fuera de los cristianos. Mucho se debe a que iniciamos la construcción del matrimonio sin conocer el plan de Dios, haciendo las cosas de acuerdo a nuestros gustos, deseos, sabiduría, voluntad. O incluso, y lo escribí, podemos haber trabajado tanto en el matrimonio, haber luchado tanto en el matrimonio, que ya no queremos seguir adelante. Estamos cansados. Pensamos, ya no vale la pena seguir, es mejor separarnos y que cada quien camine por su lado. Cuando lo que no hemos hecho es considerar el plan de Dios. ¿Qué es lo importante? Saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha determinado para el matrimonio, para nuestro matrimonio, y con ello honrarlo a Él. Entonces, este es el primer punto, la declaración de Dios respecto al matrimonio. Y el segundo punto es el plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios dijo respecto al matrimonio? Y es muy sencillo, cualquiera de los 4 pasajes te puede ayudar. Si quieres, Génesis, que es el que yo tomé como base, creo que es el, el primero de todos y el que nos da la indicación de cuál es este plan. Bueno, observa el verso 24. Por tanto, interesante ese por tanto después de la declaración de Adán. En el verso 23 tenemos una declaración de Adán, donde Adán dice respecto a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. En otras palabras, dijo, esta mujer que Dios me puso frente a mí es mía, es parte de mí. Se relaciona conmigo porque es parte de mí mismo. Recuerda, Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, toma una costilla y de la costilla crea a la mujer. Entonces, lo que Adán ve es parte de lo que él es, y esa es su declaración. Incluso dice, esta será llamada varona, Isha, en hebreo, porque del varón Ish fue tomada. Observa la relación entre varón y varona. Él sabe que ella fue tomada de él, que Dios tomó algo de él para crearla a ella. Por lo tanto, la ve como parte de él, no la ve como alguien ajeno. Y bueno, yo veo algunos matrimonios que me da mucho gusto que estén ahí pegaditos unos con otros. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque ella es parte de ti, tú eres parte de ella. ¿Ok? Así debe de ser, claro. Es más,
Si estás ahí a un lado, abrázala. Si no te pega, abrázala. Si no te pega, pellizcala. Abrázala, mi hermano Ernesto, sin pena, sin miedo. Abrázela. Gustavo sí está abrazando a Diana. Abraza a tu esposa. Ahí la tienes. Ella es parte de ti. Miguel, abraza a Diana. Sin pena, sin pena. Eso, muy bien. Yo espero, no los veo a todos. Yo espero que lo estén haciendo. Abrázenla. Abraza a tu esposo, abraza a tu esposa. Ella es parte de ti y entiéndelo. Entiende esto. Por eso no puedes pelear contra ti mismo. No puedes golpearte a ti mismo. ¿O sí? Bueno, solo una persona que ha perdido la cordura podría golpearse a sí mismo. No, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Por esto, dice Dios, verso 24, por esto, por lo tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esta es la primera parte del plan de Dios. El esposo y la esposa deben dejar, esta es la palabra clave, dejar a sus padres y madres. Obviamente tenemos un padre y una madre, pero estoy hablando en plural. Yo como esposo debo dejar a mis padres. Ella como mi esposa debe dejar a sus padres. Ahora, ¿qué significa dejar a los padres? Bueno, hay quien diría, pues hay que abandonarlos en el asilo para que ya ahí se mueran los viejitos y yo ya no tenga nada que ver con ellos. Eso no es lo que dice la palabra. No significa que el hijo debe abandonar a sus padres y dejarles en el abandono por completo. No, no. Uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Incluso Pablo lo repite allá en Efesios 6 diciendo que este es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Por lo tanto, no es abandonar a los padres, es honrar a los padres. Y la honra, y voy aquí, no es nuestro tema, pero voy a agregar algo importante. La honra incluye que tú apoyes económicamente a tus padres si a ti te es posible, aunque ellos no lo necesiten. Repito, la honra a tus padres incluye ayudarlos económicamente a ellos si a ti te es posible, aunque ellos no te lo pidan o aunque ellos no lo necesiten. Tal vez tu papá es suficiente y dices, ¿yo por qué le tengo que dar a mi papá si él puede mantener a mi mamá? Sí, pero la honra incluye que tú les ayudes económicamente, que los respetes, que los respetes. Y no es la única vez. Marcos 7, del 9 al 13, Jesús les dice a sus discípulos que deben de honrar a sus padres ayudándolos económicamente. Primera de Timoteo 5:8 y 5:16, Pablo hablando a las viudas, dice que los que tengan una viuda la sostengan para que la iglesia no sea agravada con ese gasto. Entonces, si tú tienes a tus padres y tienes la bendición de tenerlos, hónralos. Honra a tus padres. Honra a tus padres. Entonces, no significa entonces que el hijo debe abandonar a sus padres, tampoco significa que deben separarse geográficamente una gran distancia. Tampoco significa que si tus papás viven en Yucatán, tú te vayas a Chihuahua y los olvides por completo y no los vuelvas a ver en la vida. No, no significa eso. Pero vivir cerca de los padres al comienzo del matrimonio puede hacer muy difícil el dejar a los padres. Si vives en la misma casa o vives muy cerca de ellos, es muy difícil dejarlos. ¿Cómo los vas a dejar? Si están ahí pegaditos a ti, no puedes hacerlo. Pero es posible dejar al padre y a la madre y vivir en la misma casa. Pero puede ser posible vivir miles de kilómetros de los padres y no dejarles nunca y seguir dependiendo de ellos. De hecho, dice un comentario, pudiera ser que tus padres ya murieron y aún así tú sigues sujeto a tus padres, sujeto a lo que ellos decían, haciendo las cosas como ellos decían, aun cuando ya murieron. Esto es lo que no significa dejar al padre o la madre. ¿Qué sí significa? Bueno, significa que la relación con ellos cambia radicalmente. Significa que ahora estableces con ellos una relación de adultos. Ya no eres su niño, ya no eres su princesa. Ahora eres el esposo o la esposa de alguien. Entonces ya no es mi princesita ya, y no me toquen a mi princesa. No, ya eres esposa de alguien o eres varón de alguien, ya no es tu hijito,
Ya no eres el hijito de mamita. Ya tienes un esposo, ya tienes una esposa. Entonces establece una relación adulta con tus padres. Significa también que deben ocuparse más con ideas, opiniones y prácticas de la pareja que con las ideas de los padres. Y algunos hijos siguen arrastrando las ideas de los padres, ¿no? Es que mi papá todos los sábados desayunaba chicharrón, pero como a mi esposa no le gusta, pues comemos chicharrón hasta que aprenda a comer chicharrón, porque así desayunaba mi papá cuando yo era niño. Ya cambiaste, ya no estás con tus padres, estás con tu esposa. Es mejor que a ella le guste lo que tú quieres comer. Ya no te debes sujetar a ellos. También significa que no deben estar esclavizados a los padres en cuanto a afecto, aprobación, ayuda, incluso ayuda económica o consejo. Ya no, ya no. Claro, hay una necesidad muy grande y mi papá me puede ayudar. Bueno, está bien, pero no te esclavices con ellos. No te pongas bajo sujeción de ellos, porque ahora ya eres un matrimonio nuevo. Ya no eres parte de esa familia a la que pertenecías antes de ser casado. También significa que debes eliminar cualquier actitud mala, equivocada o pecaminosa hacia tus padres. También significa que debes dejar de procurar que tu esposo o tu esposa cambie solo porque a tus papás no les gusta cómo es. Es que mi mamá dice que no te quede ese peinado, entonces cámbiate el peinado. Pues no, pues qué bueno que a la mamá no le gusta, quien debe de gustarle es a ti. Y si a ti te gusta, pues aunque tu mamá, tu papá y todo el mundo diga lo contrario, aprueba la bendición que tienes como tu esposa. Aprueba lo que ella es, cómo se viste, cómo se arregla. No esperes que los otros aprueben a tu esposa, la que tiene que aprobarla eres tú. Lo mismo al revés, aprueba a tu marido, como sea que él sea. Significa que ahora decides como adulto que tu relación con tu esposa de marido y mujer tiene prioridad sobre la relación que tienes con tus padres. Y esto también es muy importante. Tu relación con tu esposa es más importante que tu relación con tus padres. En orden de prioridad, ya está primero tu relación con tu esposa y en segundo lugar la relación que tienes con tus padres. Porque si lo pones al revés, estás faltando a este principio del matrimonio. También significa que cuando los hijos se casan, y yo no sé quiénes tengan hijos grandes ya casados o para casarse, significa que no debes procurar organizar su vida. Debes permitir que tu hijo, aunque sea muy joven, sea cabeza de su hogar, que tome las decisiones, aunque se equivoque, que aprenda y considere en primer lugar a su esposa y no a ti como sus padres. Y esto es muy difícil. Yo, mis hijas todavía faltan como 100 años para que se casen, pero esto es muy difícil, mis hermanos, dejar que los hijos se casen y tomen decisiones como adultos. Es muy complicado, yo lo sé, pero debemos alentar al hijo a ser cabeza del hogar y a la hija a depender por completo de su esposo y no de sus padres. Esto es muy importante. Claro que debe de preocuparse por ser un buen hijo, una buena hija, un buen padre, una buena madre, pero más deben ocuparse por ser un buen esposo y una buena esposa. Tu primer relación es esa, con tu esposa, con tu esposa. Los hijos no necesitan a padres que continuamente estén despreocupados el uno del otro. Ellos necesitan padres que les muestren cómo enfrentar y resolver problemas. Ellos tienen que aprenderlo de ustedes, de ti como padres. Ellos necesitan padres que les enseñen a ser buenos esposos y buenas esposas. ¿Cómo va a aprender tu hijo a ser un buen marido cuando tú seas un buen marido? Ahí lo va a aprender. ¿Cómo va a aprender tu hija a ser una buena esposa contigo cuando te vea a ti ser una buena esposa? Ahí lo va a aprender. Si tú eres padre y tal vez tus hijos son pequeños, bueno, tu meta debe ser preparar a tus hijos para que te dejen, para que salgan del nido,
para que vuelen solos, para que hagan un propio matrimonio y no que se queden contigo. Eso es lo que debemos de procurar. Tu vida no debe de girar alrededor de ellos porque esto hará de tus hijos, dice un comentario, inválidos emocionales, dependientes de ti todo el tiempo. Y bueno, hemos visto infinidad de películas y novelas que hablan de este tema, cómo los hijos dependen tanto de los padres que no se pueden ir y se quedan ahí y se hacen viejitos porque no pueden separarse de sus padres, no pueden hacerlo. Ellos, tus hijos, al igual que tú, debemos entender y vivir esta parte del plan de Dios para el matrimonio. De no hacerlo así, harás todo lo posible para que ellos fracasen. Si tú no los haces independientes, ellos van a fracasar. Llegará el momento en que tengan que tomar decisiones y no van a saber hacerlo porque siempre tú has decidido por él o por ella. Tienes que enseñarles. Tú tienes como matrimonio que estar preparado para el bien que ellos se vayan. Tarde o temprano se van a ir. Yo espero que mis hijas tarden todavía unos 100 años en irse, pero se van a ir mis hijas. Y tengo que prepararme para ese momento. Tengo que estar listo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, tengo que buscar intereses comunes con mi esposa. Tengo que aprender a hacer cosas con ella juntos. Tengo que profundizar la amistad con mi esposa porque mis hijas se van a ir. No son eternas, mi hermano. Los hijos no son eternos, se tienen que ir. Tienen que hacer su propia vida, tienen que formar su propio matrimonio. Por lo tanto, mi primer relación en la que tengo que esforzarme más no es con mis hijos, sino con mi esposa. Es con ella con la que tengo que esforzar a que mi relación se fortalezca con mi esposa. Y es ahí donde fallamos muchos. Muchos no nos preparamos para esto y simplemente llega un momento en que nos volvemos en dos desconocidos, dos personas que viven en la misma casa, que comparten la misma cama, pero que no se conocen, que no tienen nada en común, porque lo único que tenían en común eran los hijos, y si los hijos ya se fueron, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Entonces, el primer punto es muy importante. El esposo y la esposa deben dejar a sus padres, su padre y a su madre. Segundo punto, lo tienes ahí, es un bosquejo muy sencillo. El marido y su mujer deben unirse el uno al otro. Una idea muy común hoy es que si el matrimonio no funciona, por cualquier razón, le huelen los pies, no se lava la boca, cocina mal el chilaquil, cualquier tontería, cualquier cosa de esas, entonces simplemente nos divorciamos. Esa es la idea común hoy en día. Hoy en día es más fácil obtener un divorcio voluntario más barato que casarse por el civil. ¿Sabías eso? Sí, es más fácil divorciarse que casarse. En el año 2020, en nuestro país, en México, se registraron 335,563 matrimonios y 92,739 divorcios. Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron cerca de 30 divorcios. ¿Te puedes imaginar eso? Y por lo que yo leí en las estadísticas, cada año crece y la pandemia hizo que esto aumentara. Más divorcios hubo ahora después de año y medio de pandemia, 2 años de pandemia, más divorcios que antes, muchos más divorcios que antes. Por cierto, casi la mitad de los matrimonios que se divorciaron duraron entre 6 y 20 años, el 47%. Un tercio, 30%, se disolvieron legalmente después de 20 años de matrimonio. Uno diría, no, después de 20 años, ¿ya para qué te divorcias? Bueno, un tercio de los divorcios fueron después de 20 años de casados. Mientras que uno de cada 5, el 20%, fue de 1 a 5 años. Y solo un 1.5% con duración de menos de un año. Y esto es increíble porque pensaríamos que los que más se divorcian serían los matrimonios que duran menos, ¿no?
Bueno, parece que no. Los que más se divorcian son los que más años tienen viviendo juntos. Cuando los hombres y las mujeres se casan, prometen ser fieles hasta la muerte. Bueno, así se prometían, así prometieron nuestros abuelitos, pero en su mente ellos están añadiendo, a menos que sean tantos nuestros problemas, sean demasiado grandes que, bueno, mejor nos divorciamos. Si podemos que no podemos vivir o estar juntos, simplemente nos separamos, nos divorciamos. Te digo, es más barato divorciarse que casarse. Un amigo, compañero de trabajo, no creyente, dijo, se juntó con una mujer y dijo, es que yo prefiero juntarme que casarme porque si no funciona, pues me separo. Así dijo él. Y yo creo que hay muchos cristianos que piensan lo mismo, que dicen, bueno, pues si no funciona, me separo, total. A todos les pasa. Y me divorcio y me separo. Para muchos otros, el matrimonio es algo de conveniencia, de suerte. Puede ser algo pasajero, todo depende de cómo caen las cartas, como si fuera el póker. Pero el plan de Dios no es así. Dios dice, yo no lo planeé así. Yo quise que el matrimonio fuese una relación permanente. Yo quiero que el marido y la mujer se unan el uno al otro, se adhieran el uno al otro. Y creo que debemos de leer las palabras de Jesús ahí en Marcos, capítulo 10. Y creo que vale la pena en este momento volverlo a leer. Marcos, capítulo 10, versos 7 al 9. Sobre todo el verso 9. Marcos 10, 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esa es una frase que es muy importante. Si Dios unió tu matrimonio, no tienes tú por qué separar. No tienes tú por qué hacerlo. El matrimonio no es cuestión de suerte, de cómo me fue. Es una elección que tú hiciste. Tú elegiste a ese hombre y tú la elegiste a ella. Nadie te obligó, nadie te puso una, bueno, espero, nadie te puso una pistola para decirte, Paco, tienes que casarte con Itzel porque si no, mira, aquí está la pistola y te voy a dar un balazo. Yo creo que a nadie le dijeron así. Tú decidiste, fue tu elección, fue tu elección. Entonces no depende de qué tan bien te va, qué tanta buena suerte tienes, sino cuánto estamos dispuestos y decididos a trabajar para el éxito del matrimonio. Un buen y exitoso matrimonio está basado más en el compromiso, y la palabra de Dios le llama pacto, que en los sentimientos o en la atracción. Los sentimientos pueden cambiar, la atracción puede cambiar. Y si está basado en eso tu matrimonio, cuidado, peligro, alerta, prende los foquitos, porque eso es muy peligroso. Malaquías 2:14, anótalo, dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio delante de Dios es un pacto entre el hombre y la mujer. Lo mismo dice Proverbios 2:17. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, el matrimonio es un pacto, un contrato irrevocable al cual estamos ligados. Es un pacto que hago con mi esposa delante de Dios. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recuerda, estamos hablando de que el marido y su mujer deben unirse el uno al otro. Por lo tanto, cuando dos personas se casan, prometen que serán fieles el uno al otro, pase lo que pase. La esposa promete que va a ser fiel aunque el esposo engorde, aunque el esposo se ponga calvo, se llene de cana en su cabello, aunque tenga que usar lentes, aunque pierda la salud, la riqueza, el empleo, el atractivo, aunque aparezca alguien más excitante o atractivo, ella ha prometido ser fiel a su marido. Y miren, hermanos, los años pasan.
Los años pasan. Yo acabo de cumplir 22 años. 21 años de casados, ya ni me sé. 21 años de casados. Para mí han sido como 6 meses, pero 21 años de casados. Y obviamente no soy el mismo joven de hace 21 años, ¿verdad? Sigo siendo joven, pero pues los años pesan y ya no soy el mismo que hace 20 años. Ahora uso lentes, ya no puedo leer sin lentes. Hace 20 años yo era feliz porque no usaba lentes. No necesitaba lentes. No tenía una sola cana. Ahora ya tengo canas. Pero ella ha prometido ser fiel aunque yo cambie. Y el esposo promete ser fiel aunque ella pierda su belleza o atractivo, aunque no sea tan limpia, pulcra o ordenada o sumisa como él quisiera, aunque, aunque no satisfaga sus deseos sexuales como él quisiera, aunque gaste el dinero neciamente o aunque sea una mala cocinera, él ha prometido ser fiel a su esposa. Y no digo que todas las mujeres sean malas cocineras, no, pero tal vez tu esposa no es la mejor cocinera del mundo. Ayúdale, ayúdale, ayúdale a cocinar. Está con ella, apóyala. No solamente le avientes el arroz engrudo, no, ayúdale, tu cocina con ella, aprendan juntos. Miren, lo mejor de todo es que el COVID nos ha ayudado a conocer YouTube. Mi esposa hace un año estuvo muy enferma, la operaron de la vesícula y yo tenía que cocinar. Y la verdad, yo no sabía hacer arroz, en mi vida había hecho arroz, pero me volví un experto después de 2 videos en YouTube de cómo hacer arroz, aprendí a hacer arroz. Y saben algo bien interesante, mis hijas dicen que me sale mejor a mí el arroz que a mi esposa. Entonces, ¿quién creen que ahora hace el arroz en casa? Pues yo. Ayúdale a tu esposa. Sé ese compañero que ayuda a tu esposa. Sé fiel a ella. Ese es el pacto que hiciste. Tú ser fiel a ella y ella ser fiel a ti. Entonces, el matrimonio significa que el esposo y la esposa entran en una relación en la cual aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno con el otro sin tomar en cuenta lo que pudiera pasar, los problemas que pudieran venir. Hay un compromiso y entonces ahora yo soy fiel a ella y ella es fiel a mí. Ella es parte de mí, yo soy parte de ella y estamos unidos de tal manera que ya no somos dos, sino uno, sino uno. En muchos sentidos, el matrimonio, el casarse, se parece al momento en que una persona se convierte a Cristo. La persona que se convierte a Cristo deja su antigua manera de vivir, su propia justicia, sus propios esfuerzos por salvarse, incluso sus propios intereses, y se entrega a Cristo, quien murió en su lugar en la cruz. Y en este acto de entrega a Cristo se compromete con Cristo. Promete confiar total y completamente en Él, servirle fiel y diligentemente. Es lo mismo que hacemos en el matrimonio. Nos comprometemos el uno con el otro. Aprendemos a vivir y a confiar total y completamente el uno con el otro. Entonces, en matrimonio, según Dios, involucra una entrega total e irrevocable entre dos personas, hombre y mujer, la una a la otra. El matrimonio, según Dios, también involucra unirse el uno al otro en enfermedad, en salud, en pobreza, riqueza, en las alegrías, en las tristezas, en el gozo, en el dolor, en buenos tiempos y en malos tiempos, en acuerdos y en desacuerdos. No siempre vamos a estar totalmente de acuerdo, no siempre, pero eso no implica que me voy a separar de ella porque no me pude poner de acuerdo con ella. No, no, ya estamos tan unidos que no nos podemos separar. Significa que sabemos que vamos a enfrentar problemas y que tendremos opiniones distintas de cómo tomar el problema, cómo enfrentar el problema. Tendremos que buscar ayuda de Dios, tendremos que resolver los problemas en lugar de escapar de los problemas, pero siempre va a ser juntos, juntos, porque en el matrimonio estamos comprometidos de por vida el uno al otro y debemos unirnos el uno al otro hoy y mañana y mientras Dios nos preste vida. Ahora, importante lo que
significa se unirá a su mujer. Esta palabra significa juntarse, estar adherido, estar pegado. Y la idea es que el matrimonio es algo que no se puede separar, que no se puede disolver. La palabra divorcio significa rasgar, despedazar. Entonces, un matrimonio que es uno, si llega al divorcio, se rompe y se despedaza en dos. Eso es lo que pasa con el divorcio. Las personas que piensan en divorcio no piensan en el daño que hay por el divorcio. El divorcio causa dolor, mucho dolor. Imagínense que Itzel y Paco parten a su niña en dos. Paco jala de un lado, Itzel jala del otro. Y entonces, cada uno agarra un pedacito de su hija. ¿Hay dolor? Tanto Itzel como Paco van a sufrir. ¿Sabes quién va a sufrir? La niña. ¿Y sabes quién más va a sufrir? Toda la gente de su alrededor que los ama. Eso es lo que pasa en el divorcio. Por eso el cristiano en su mente, en nuestra mente, nunca debe de pasar por ningún motivo la palabra me divorcio, o la idea, o la sugerencia. Y si tienes algún amigo o amiga que te ha dicho divórciate de esa mujer porque no te conviene, el que no te conviene es ese amigo. Córtalo, cámbiatelo, búscate otro cristiano que sí te convenga, que te dé un consejo sabio, no un consejo imprudente. Tercero, involucra ser una sola carne. Ya vimos, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Tercero, serán una sola carne. Y aquí en lo más básico se refiere a las relaciones sexuales, a la unión física, como lo dice 1 Corintios 6:16. Pero dentro del matrimonio, las relaciones son santas, las relaciones sexuales son buenas, son hermosas, son santas, pero fuera del contexto del matrimonio, son feas, desagradantes y pecaminosas. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Por lo tanto, dentro del matrimonio son una bendición las relaciones sexuales, fuera del matrimonio es algo degradante, algo que degrada la humanidad que Dios nos ha dado. Pero ser una sola carne va más allá del acto sexual o del acto matrimonial. El matrimonio es una entrega total, un compartir totalmente de la persona con la otra persona hasta la muerte. Es darse todo a ella o ella todo a él hasta que la muerte nos separe, como dice el dicho, ¿no? El plan de Dios es que cuando dos personas se casan, deben de compartirlo todo, su cuerpo, sus posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, sus fracasos, todo. Ahora somos un equipo y lo que cada uno hace debe ser por amor a la otra persona. O por lo menos no debe hacerse en agravio a la otra persona. Tal vez no es por amor, pero cuando menos no le hago daño, ¿no? Recuerda, es parte de ti, por lo tanto, ¿cómo vas a hacerte daño tú mismo? Es como si te pegaras tú solo y te estuvieras golpeando para lastimarte. Es tonto hacer algo así o pensar en algo así. Entonces, ambos, los dos esposos, ya no son dos, sino una sola carne. Y esta idea debe demostrarse de maneras prácticas, demostrables. No solamente es un concepto. Dios no desea que solo sea un concepto abstracto o una teoría, sino una realidad en cada matrimonio. Por esto no significa que somos iguales, que pensamos iguales, que somos igualitos. No, eso no significa. Es como nuestro cuerpo tiene muchas partes distintas y no todas ellas se parecen. Las manos no hacen la tarea de los pies o el corazón las funciones del hígado, ¿no? Cada uno tiene su parte y su función en el cuerpo. Hay diversas partes del cuerpo, pero hay una unidad. Es un solo cuerpo. Entonces las partes del cuerpo se ven diferentes, actúan diferentes,
pero cuando funcionan normalmente trabajan por el bien del cuerpo y en beneficio de las partes o de las otras partes. Entonces, de la misma manera, el esposo y la esposa pueden ser diferentes en algunos o en muchos aspectos, pero no deben permitir que esas diferencias sean un obstáculo en la unidad de su matrimonio, en el trabajo juntos dentro de su matrimonio, porque el propósito de Dios, recuerda, es que el matrimonio sea una unidad, una unidad. Y tal vez este es el aspecto más difícil del plan de Dios. Todo lo anterior decimos, amén, pastor. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Qué bueno, pastor, porque yo quiero que mi esposa abandone a sus padres y ya no tenga nada que ver con mi suegra. Y se unirá a su mujer. Sí, yo quiero ser unido a mi esposa, quiero estar con ella, quiero compartirlo todo. Pero ser una sola carne ya como que no me gusta mucho. Todo estaba bien hasta este momento, porque todo lo anterior, pues ya como que ya lo hemos ido buscando. Pero ser una sola carne ya no es algo que nos guste. ¿Por qué? Porque no se logra fácilmente. No es algo que de la noche a la mañana ya somos una sola carne. Regresamos allá a Génesis 2. Leímos lo siguiente, verso número 25, donde dice que después de que Dios le dice al marido y a la mujer que sean una sola carne, la Biblia nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez de Adán y Eva no son una recomendación al nudismo bíblico. Oía que en las noticias que en Zipolite, en Oaxaca, se canceló el festival nudista de este año. Bueno, qué bueno, ¿no? Los cristianos no tenemos nada que ver con eso, ni lo promovemos, y no es lo que Dios está promoviendo aquí. Adán fue el único ser humano que vio desnuda a Eva, y Eva fue la única persona que vio desnudo a Adán. Y esto sucedió antes que pecaran. El pecado viene en el capítulo 3. Después de que pecaron, vemos que dice la palabra en el verso 7, 3, 7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No se habían dado cuenta porque no había pecado, pero en cuanto vino el pecado se dieron cuenta. Sí, hermano, una equivocación, perdón por ahí suave. No se preocupe. Entonces, antes de que viniera el pecado, ellos estaban desnudos y no había vergüenza. Cuando vino el pecado, entendieron que habían pecado y entonces comenzaron a cubrirse. Y este intento de cubrirse fue la evidencia de que ellos estaban conscientes de que habían pecado delante de Dios. De inmediato intentaron cubrir sus cuerpos y el cubrir sus cuerpos simbolizaba el esfuerzo por esconderse el uno del otro. Ya se habían visto desnudos, entonces ¿para qué se taparon? Esto fue porque entró el pecado y la unidad del matrimonio fue destruida. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. Del mismo modo como entró el pecado y estorbó la unidad de Adán y Eva, así nuestro pecado sigue siendo la barrera que entorpece la unidad de nuestros matrimonios. A veces la unidad matrimonial es destruida por el pecado del egoísmo. Tal vez tú o ella es demasiado egoísta, o por el pecado del orgullo, el pecado de la amargura, la ingratitud, la terquedad, el vocabulario hiriente, ofensivo, el abandono, la impaciencia, la aspereza, la crueldad, el enojo, la ira, los celos, los pleitos. Pues yo hubiera podido ponerle ahí todos los pecados del mundo, porque lo que estorba la unidad en tu matrimonio, por lo que no puede ser una sola carne, es el pecado. Y tienes que entenderlo, porque de otra manera no vas a poder salir adelante, no vas a poderlo hacer. Y saber esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Necesitamos que por medio de Cristo tengamos una buena relación con Dios. Y la única manera de tener una buena relación con Dios es reconociendo a Cristo como Señor y Salvador personal. Es la única manera. Y no solo necesitamos tener una buena relación con Dios por medio de Cristo, sino que también es necesario que Cristo nos ayude a estar bien relacionados el uno con el otro, el esposo con la esposa. Cristo vino al mundo a destruir las barreras que hay entre Dios y el hombre, pero también a destruir las que existen entre los mismos hombres.
Solo Él, solo Dios puede tomar a un hombre y una mujer pecadores, egoístas, y lograr que dejen a su padre y a su madre, se unan mutuamente y lleguen a ser una sola carne. Solo Dios puede lograr. Todos tus esfuerzos van a ser en vano. Entonces, si tú quieres tener la unidad que Dios dice que es esencial para un buen matrimonio, necesitas de Jesucristo. Necesitas que Él quite el pecado, que Él quite todas las barreras que destruyen y dividen tu matrimonio. De otra manera, no vas a poder alcanzar a completar el plan de Dios. Necesitas dejar que sea Cristo quien lo haga en tu vida. Voy a volver a leer Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántas veces te has esforzado por cumplir el plan de Dios? ¿Cuántas veces has hecho todo lo que está en tus manos por llegar a tener un matrimonio exitoso? ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces te lo has propuesto? ¿Cuántas veces incluso, estoy seguro, se lo has dicho a tu esposa y le has dicho, ahora sí, mi amor, este año es el nuestro. Este año vas a ver que no vamos a tener problemas y que vamos a estar juntos y no se puede. Bueno, necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo porque lo que interrumpe, lo que bloquea, lo que estorba la unidad en tu matrimonio es tu pecado. Es tu pecado. Tal vez algunos digan, no, pastor, yo no peco. Bueno, pues lamento decirte que tú pecas. Lamento decirte que eres pecador y que necesitas de un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas de Jesucristo para que Él una a dos personas en un solo matrimonio y tengan la unidad que Dios espera. Yo no sé, antes se usaba mucho, yo creo que ya no se usa, pero antes se usaba mucho que te casabas y se tomaban una foto el esposo y la esposa y lo ponían en la sala de la casa, ¿no? Yo no sé si todos tengan eso en su casa. Creo que ya no se usa, ya no es así como que, ay, sí, vamos a tomarnos una foto. Además de que es costoso, es caro, ¿cómo vamos a gastar en eso? Bueno, te hago esta recomendación, ponlo. Pon una foto donde estés tú y tu esposa. Vela todos los días. Ve esa foto todos los días. Y pídele a Dios que te ayude a que con ella tengas un matrimonio unido. Porque tú le escogiste a ella te escogió a ti. Y necesitas que sea Dios, que sea Cristo quien quite todo lo que estorba para que logren la unidad que Él espera de ti. Te voy a dejar una tarea que creo que vale la pena que hagas. Más si tienes un poco más de años que los 2 meses que tienen los jóvenes de haberse casado. Pero no importa, una tarea. Y bueno, pídele disculpa a tu esposa si tú no te acuerdas, ella se va a acordar. ¿Cuál fue la primera vez que viste a tu esposa antes de casarte, antes de que fuera tu novia, antes de cualquier cosa? ¿Cuál fue la primera vez que la viste a ella? ¿Qué viste en ella? ¿Qué viste en él? Piénsalo. Hubo algo, ¿no? Maripositas en el estómago, como le quieras llamar. Hubo algo que dijiste, esta es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida y no la voy a dejar escapar. O tal vez dijiste, este es el hombre con el que yo me caso. Bueno, recuérdalo, recuérdenlo juntos. Recuerden por qué están juntos. Y recuerden que lo que Dios quiere es que tengan una unidad total, completa en su matrimonio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, la bendición que nos has dado esta noche de poder compartir, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y gracias, Padre, por ello. Gracias porque eres tú, Señor, quien está trabajando en nuestras vidas, quien nos está mostrando, Señor,
tu voluntad para nuestro matrimonio. Y lo ponemos en tus manos, Padre, porque de verdad queremos tener el matrimonio exitoso que tú has planeado. Tal vez nunca habíamos escuchado, Señor, estos puntos que tienen que ver con tu plan, pero es un plan perfecto, es un plan que no tiene error, es un plan que a cualquiera de nosotros nos puede llevar al éxito, siempre y cuando nos sujetemos a ese plan. Padre, te pedimos que cada uno de los que estamos esta noche escuchando y que lo escucharán después, podamos, Señor, tener ese mismo convencimiento de alcanzar, de cumplir, Señor, ese plan perfecto que tú has diseñado para el matrimonio. Bendice a cada uno de los que estamos presentes, Señor, esta noche. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entender y a comprender qué es lo que necesitamos hacer, en qué áreas tenemos que trabajar, qué nos falta por hacer. Padre, quita todo aquello que estorba la unidad de nuestro matrimonio, quita todo aquel pecado oculto, secreto, quita todo orgullo, todo aquello que estorba, Señor. Y permítenos ser el matrimonio que tú esperas que seamos. Y que con ello, Padre, te demos la honra y la gloria solo. Pedimos esto, Señor, en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me dijeron que teníamos unos minutos para preguntas. Si alguno